Mis amigos del Aló Psicólogo y del Centro Arete, les saluda como siempre el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago para una nueva versión de este programa Aló Psicólogo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el tema del acompañamiento espiritual y la reconciliación personal. Les quiero contar también que el día de hoy teníamos una invitada que es la doctora, la psicóloga Mónica Cabello Andrade. Lamentablemente ella no se ha podido conectar, tiene problemas de conectividad con internet desde el lugar donde ella está. Así que bueno, vamos a tener algo psicólogo diferente, sin invitada, pero igual vamos a abordar este tema del acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Invito a todos los amigos que ya se están conectando que por favor compartan este video para que podamos llegar a más personas. Compartan este video, por favor, para que vayamos hablando de este tema, del acompañamiento espiritual y la reconciliación personal. Este es un tema que hemos desarrollado en el Centro Arete. Sabemos todos que el Centro Arete es un centro de psicología católico y que justamente por ser católico considera la dimensión espiritual como la dimensión más importante de las tres que tiene el ser humano, además de la biológica y de la psicológica. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Nosotros tenemos un diplomado que se llama Diplomado Virtual Psicoterapia de la Reconciliación, que es para psicólogos y para psiquiatras. Había mucha gente que no eran psicólogos, ¿no? O sea, que eran católicos, sacerdotes, religiosos, que querían estudiar psicoterapia de la reconciliación, que querían que nosotros les enseñemos lo que es el proceso de reconciliación personal. Entonces, en ese orden de ideas, desde abril del 2022, nosotros lanzamos un diplomado que se llama el Diplomado de Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, donde le enseñamos a las personas, ¿cierto?, los elementos fundamentales del acompañamiento espiritual, que también se llama consejería espiritual, integrándolo con distintos conocimientos de psicología, de una psicología integral, y también enseñándoles elementos fundamentales del proceso de reconciliación personal. Entonces, ese es un poco, mis queridos amigos, la génesis de este nombre, este título, Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, que como les digo, ¿no?, es un diplomado en el Centro Arete. A los amigos que nos están siguiendo o que van a escuchar después este video, les quiero contar que hay una oferta especial que después también la vamos a explicar un poquito más, una oferta que incluye el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal y además el evento que vamos a tener el 8 y 9 de septiembre, ¿cierto?, online por Zoom, que se llama Tercer Seminario Internacional Psicología y Vida Cristiana, cuyo tema es este del acompañamiento espiritual y la reconciliación personal. Así que estén atentos también porque estamos en esos días de promoción. Y a los amigos que nos están siguiendo, les pido que por favor compartan este video. Compartan ese video para que lleguemos a más personas. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que desarrollar en este tema es sobre la dirección espiritual. La dirección espiritual es un medio necesario para la formación de la Iglesia, para el crecimiento de los católicos, de los cristianos, y obviamente para que estos cristianos, para que estos católicos avancemos en la vida cristiana. Es decir, el proceso de acompañamiento espiritual a través de la dirección espiritual es un medio fundamental. Yo, por ejemplo, tengo la gracia, tengo la bendición de recibir
dirección espiritual, consejería espiritual, cada 2 o 3 semanas. Cualquier cristiano o católico es sujeto de dirección espiritual, ¿no? Cualquier persona. El problema, mis queridos amigos, como muchos de nosotros sabemos, es que faltan sacerdotes, faltan personas que puedan dar dirección espiritual, ¿no? Entonces hay escasez de dirección espiritual. Entonces, la dirección espiritual implica tener un encuentro cercano en Cristo y con Cristo, donde la persona que dirige, guía, orienta, se compromete a contribuir en la maduración de la vida cristiana de quien acompaña. Es decir, mis queridos amigos, el objetivo de la dirección espiritual es que yo avance, es que yo crezca en consejería espiritual, en acompañamiento espiritual, ¿no? Que yo avance a través de esta consejería espiritual, que yo avance a través del acompañamiento espiritual en vida cristiana, en mi vida espiritual. Yo tengo deseos de alcanzar la santidad, yo tengo deseos de vivir la virtud. Bueno, entonces la dirección espiritual, ¿no es cierto?, es un medio concreto para que yo pueda avanzar en esta vida cristiana, en esta vida espiritual. Muy bien, aquí estas diapositivas pues son de la doctora Mónica, ¿no? Entonces es interesante cómo ella plantea aquí las diferencias que hay entre un consejero espiritual, un psicólogo clínico y un psiquiatra. ¿Okay? El consejero espiritual es el que alienta al aconsejado a que adquiera un constante espíritu crítico de sí mismo, de los medios que está usando, de la realidad de su entorno. El consejero espiritual velará porque su aconsejado aprenda a tomar decisiones personales, dándole los criterios evangélicos apropiados, ¿no? Y obviamente el consejero espiritual se centra en la dimensión espiritual de la persona, ¿no? Entonces, podemos decir que el objetivo de la consejería espiritual, del acompañamiento espiritual, es que la persona avance en su vida interior, avance en su vida espiritual, avance en poner una serie de medios para seguir al Señor Jesús, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, esa es la meta de la consejería espiritual. El psicólogo clínico es el profesional formado en el abordaje de la salud mental y las psicopatologías, ¿no? El psicólogo clínico es el que evalúa si una persona tiene problemas psicológicos o no y hace un plan de tratamiento, ¿no? Por eso aquí estamos hablando de que hay una evaluación, un diagnóstico y tratamiento de trastornos o alteraciones mentales, ¿no? Y el psicólogo clínico, entonces, se va a concentrar en la dimensión psíquica, en la dimensión psicológica de la persona. ¿Okay? Por otro lado, ¿no? El psiquiatra, vamos a ver a qué se dedica el psiquiatra y cuál es la diferencia entonces del psiquiatra con el consejero espiritual y con el psicólogo clínico. El psicólogo no es médico, y porque no es médico justamente no puede medicar. El psiquiatra es un médico especializado en psiquiatría. Realiza diagnósticos psiquiátricos de trastornos mentales, ¿no? Mediante pruebas de laboratorio, imágenes, y es el que elabora también un tratamiento farmacológico, ¿no? Desde las medicinas, ¿no? Y hay que entender que el trastorno psiquiátrico ya tiene un origen biológico o ya se localizó en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando una depresión, cuando una persona se deprime es porque, entre otras cosas, le faltan dos hormonas, la, la serotonina y la dopamina, entre otras cosas, ¿no? También la melatonina, por eso que no regula bien su sueño, ¿no? Entonces, por eso el psiquiatra va a intervenir con la medicación, ¿no? Para tratar de, como podemos decir coloquialmente, organizar esa parte farmacológica, ¿no? Entonces, miren qué interesante.
Cuando hablamos de acompañamiento espiritual, el que lidera es el director espiritual o el consejero espiritual. Normalmente el director espiritual es un sacerdote porque ha estudiado teología. En nuestro tiempo, ¿no? En nuestro siglo XXI, hay muchas comunidades religiosas o muchos movimientos especiales al interior de la Iglesia Católica, donde ya no se está hablando, mis queridos amigos, tanto de dirección espiritual, sino de consejería. O son dos términos que cohabitan, que conviven, que a veces pueden ser utilizados como sinónimos, o la diferencia es que la dirección espiritual es más propia del sacerdote, como tradicionalmente ha enseñado la Iglesia, ¿no es cierto? Porque ha estudiado teología, ¿no? Hay laicos, hay religiosas que podemos dar consejería espiritual, acompañamiento espiritual, sin haber estudiado pues, 4, 5 o más años de teología, ¿no? Entonces, esto es importante mencionar. Que quede claro. Entonces, yo puedo tener un director espiritual, un consejero espiritual. En mi caso, yo tengo un director espiritual porque es un sacerdote, ¿no? Y puedo tener también yo un psicoterapeuta, un psicólogo clínico. Pero no necesariamente voy yo al psiquiatra, que no necesariamente necesito yo medicación. Que puedo tener una psicoterapia sostenida y no necesitar psiquiatría. A veces sí necesito ir al psiquiatra. Ojo, mis queridos amigos, que a veces en nuestros países, como parte del sistema, primero se nos manda al psiquiatra, ¿no? Nosotros recomendamos primero ir al psicólogo clínico, primero ir al psicoterapeuta, que él te haga una hipótesis diagnóstica, que él te evalúe, que él te explique, digamos, qué cosa es lo que tienes y comience a intervenir. Y ya el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, es el que podría, si es el caso, remitir a psiquiatría, ¿no? Este es un tema importante también, ¿no? Entonces, las características de la consejería espiritual, ¿no? El consejero espiritual, el acompañamiento espiritual vive esa dimensión de diaconía en cuanto a servicio, ¿no? Es el que te hace una invitación a la vida de oración, ¿no? A una vida de santidad, a una vida de virtud, ¿no? Que es la elevación del ser en la persona humana, una disposición habitual y firme a hacer el bien, llegar a ser semejante a Dios, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Y en el acompañamiento espiritual hay estas 3 áreas. No, 3 no, vamos a desarrollar 7 áreas, pero primero estas, ¿no? En toda consejería espiritual. Y queridos amigos, les quiero decir que todo esto nosotros lo enseñamos en el diplomado virtual Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, ¿no? La facilitadora es la doctora Mónica Caballero. Son 10 semanas, ¿no? Son 140 horas académicas, ¿no? Y es un diplomado muy interesante a través del cual muchas personas se están formando, ¿no? Desde abril de 2022. Entonces, la primera área es el área físico-conductual, que es el cuidado del cuerpo, ¿no? El dominio así, a través de lo físico, lo anatómico, lo corporal. Luego está la dimensión psicológica, donde es fundamental el tema del conocimiento personal, ¿no? De la aceptación personal o de la aceptación, como dice acá, el señorío de sí mismo, la maestría personal. En cuanto al intelectual, son actitudes, contenidos y herramientas intelectuales necesarias para formarse y ahondar en la fe, de modo que pueda responder a su llamado a ser persona, cristiano y su vocación particular. Entonces, la consejería espiritual implica estas 3 áreas. Implica, en realidad son 7 áreas, pero en este momento, en esta diapositiva, estamos hablando de estas 3 áreas, ¿no? La física conductual, la psicológica y la intelectual. Luego seguimos viendo 4 áreas más. El área espiritual,
el área social y comunitaria, el área apostólica y solidaria y el área vocacional. Entonces, el área espiritual en la vida de una persona es muy importante, porque ahí es donde se integra la oración y la acción a lo largo de los diferentes momentos de la vida, ¿no? Se trata de la dimensión espiritual, es donde yo me relaciono con Dios, ¿no? Donde yo me acerco a Jesucristo, donde yo me acerco a la Santísima Trinidad. Luego viene la dimensión social y comunitaria, ¿no? Dice, valorando las disposiciones adecuadas para el trato social, ¿no? Entonces, ganar en habilidades sociales, el entrega, el sacrificio por el otro, ¿no? Es la maduración y la expresión madura de los dinamismos fundamentales de permanencia y de despliegue, ¿no? Entonces, el área social comunitaria pues, es un área importante, ¿no? Donde, o mejor dicho, desde el proceso de acompañamiento espiritual nosotros podemos ir avanzando, creciendo. Luego está el área apostólica y solidaria. El área apostólica es el anuncio de Jesucristo, es la misión evangelizadora de la Iglesia Universal. Y luego está el área vocacional, ¿no es cierto?, donde yo voy descubriendo que tengo una vocación, que tengo un llamado particular. Asumir una opción personal según el llamado de Dios y ser coherente con ella. Muy bien. Entonces, hasta aquí, mis queridos amigos, todo lo que es la consejería espiritual, ¿no? Ya dijimos que hay una diferencia entre dirección espiritual y consejería espiritual, ¿no? Hemos hablado también de la diferencia que hay entre psicólogo clínico, consejero espiritual y psiquiatría, ¿no? Hemos hablado, digamos, a lo que apunta, digamos, un proceso de consejería espiritual, ¿no? Como el consejero espiritual, como el director espiritual, en el fondo, está viviendo esta dimensión de diaconía, de servicio, con mucha reverencia, como el consejero también está invitado a vivir una vida de oración, y como el consejero espiritual, ¿no es cierto?, a través de ese servicio, de esa entrega, va ayudando a la persona, ¿no es cierto?, a crecer en su vida espiritual, en su vida sacramental, en su vida de oración, en una existencia virtuosa. Y también ya hablamos de cómo el acompañamiento espiritual tiene estas 7 áreas, ¿no? Simplemente estoy haciendo un recuento: el área físico-conductual, el área psicológica, el área intelectual, el área espiritual, el área social comunitaria, apostólica, solidaria y vocacional. Entonces, esto es lo que desarrolla el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Miren, la unidad 1 desarrolla antropología. La unidad 2 es qué es el acompañamiento espiritual, ¿no? Y todas sus herramientas. Y hay otra unidad que es muy interesante también, que es la última, la unidad 8, que es lo que hemos llamado nosotros en el centro de la vía virtuosa. ¿Ok? Entonces, eso por lo menos son 3 o 4 unidades o módulos del diplomado acompañamiento espiritual y reconciliación personal al cual los estamos invitando. Muy bien, quiero invitar a los amigos, si es que hay alguna pregunta, algún comentario, lo puedan hacer en cualquier momento. ¿Qué preguntas hay sobre toda esta primera parte de este Halo Psicólogo, donde hemos estado hablando del acompañamiento espiritual? Me van contando si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, vamos a ver aquí. No, si no hay ninguna pregunta, invito a todos a que vayan compartiendo este video, ¿no?
Sí. Vamos a ver si... Ok, muy bien. Seguimos. Entonces, miren, ¿qué cosa es la reconciliación personal? La reconciliación personal es volver a unir, volver a integrar esas partes que están desunidas, que están rotas. ¿Qué cosa es lo que sucede en el hombre contemporáneo? Y tú, y muchas veces nosotros mismos estamos divididos. Por un lado está lo espiritual, por otro lado está lo psicológico, por otro lado está lo físico. Inclusive las tres facultades del ser humano, las tres facultades psicológicas, la inteligencia, la afectividad y la voluntad, muchas veces están cada uno por su lado. Entonces, la propuesta del Centro Arete es una invitación a la reconciliación, a volvernos a unir, a volvernos a juntar. Por eso, la propuesta terapéutica del Centro Arete se llama la psicoterapia de la reconciliación. Y este tema del acompañamiento espiritual y la reconciliación personal, ¿no es cierto?, es una expresión de esa psicoterapia de la reconciliación. Ya hemos hablado entonces un poquito de lo que es el acompañamiento espiritual, la consejería, la dirección espiritual. Ahora vamos a hablar de la reconciliación personal, definiéndola, ¿no es cierto?, como ese espacio como ese momento en el que uno, en el que reconcilio, en el que sana. Y nosotros hemos trabajado en el Centro de el proceso de reconciliación personal que tiene estos cuatro elementos. Hay que identificar la herida afectiva, hay que aceptarla, hay que perdonar y hay que reconciliarnos con el otro. Estos cuatro elementos, mis queridos amigos, ¿no es cierto?, son fundamentales, ¿no? Aquí la doctora Mónica nos dice tres actitudes posibles. ¿Sí? Tres actitudes posibles en el sentido de que hay que aceptar, perdonar y reconciliar. Les doy un dato. En el libro Reconciliación de la Historia Personal, ustedes encuentran un cuaderno de trabajo para sanar heridas afectivas. El libro Reconciliación de la Historia Personal. No sé si Viviana nos puede hacer un favor. Si Viviana entra a la página web del Centro Arete, ¿no?, centroarete.org, ahí Viviana, creado una landing page que se llama Libros. No sé si podríamos poner ese enlace aquí en el chat por si alguien quiere buscar un poquito de nuestros libros, ¿no? El libro de Reconciliación de la Historia Personal, que tiene varias versiones, ¿no? Varias ediciones, ¿no? En este momento, en Amazon.com está la tercera edición del Centro de Reconciliación de la Historia Personal, que es la última. Lo último que hemos trabajado en lo que es la reconciliación personal. También tenemos otro libro que explica muy bien el proceso de reconciliación personal, que se llama Llamados a la Reconciliación. Ese libro lo hice con la doctora Mónica Caballero en 2021. También es un libro importante, también está en Amazon.com. Y para los que están en Lima, o en Perú, mejor dicho, o en Colombia, pueden escribir al Centro de T para adquirir cualquiera de esos dos libros de manera, para los que los quieren en un formato físico. Entonces, frente a una herida afectiva, mis queridos amigos, uno tiene que primero reconocer esa herida, identificarla, luego tiene que aceptar en el sentido de asumir y admitir, perdonar en el sentido de renunciar a la revancha, ¿no?, de abandonar el rencor, el resentimiento. Y por último viene este otro cuarto momento, que es la reconciliación con el ofensor, ¿no? La reconciliación con el otro, ¿no? Entonces, eso es, mis queridos amigos. Entonces, hasta ahí yo he explicado, siguiendo un poco estas diapositivas de la doctora Mónica, lo que es el acompañamiento espiritual y lo que es la reconciliación personal. Ahora yo los quiero invitar a que profundicemos un poquito en el diplomado acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Ojo, para los amigos que nos están siguiendo, y voy a acabar con eso, y ya Viviana, nuestra community manager, nos ha ayudado poniéndonos ahí el enlace, ¿no?, de la promoción especial.
Dice, en el centro del tema hemos preparado una promoción especial que te permitirá acceder al diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal y al tercer seminario de psicología y vida cristiana. Hay una oferta muy, pero muy importante, ¿no? Así que pueden ingresar. Entonces vamos a ver lo que es el diplomado, acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Este diplomado te mostrará los pilares fundamentales y herramientas para el acompañamiento espiritual y los pasos para el proceso de reconciliación personal desde el modelo de la psicoterapia de la reconciliación abordado por el Centro de Técnica. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos en el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal? Que te enseñan algunos módulos de lo que es el acompañamiento de la antropología, primero antropología católica y después vida virtuosa, que es la santidad. Después, dos módulos más de acompañamiento espiritual. Algunos módulos de psicología, una psicología integral, y luego también hay uno o dos módulos donde se trabaja el tema del proceso de reconciliación personal. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque el objetivo es brindar fundamentos y herramientas para el acompañamiento espiritual. Para que tú, que eres orientador, tú que eres psicólogo, tú que eres profesor, tú que eres padre de familia, sacerdote, seminarista, religiosa, puedas tener unas herramientas para dar consejería espiritual, para dar acompañamiento espiritual y para ayudar a las personas también a conocerse desde la psicología, desde una psicología integral, objetiva, que responda a la verdad del ser humano y también que te dan algunos recursos para iniciar un proceso de reconciliación personal de heridas afectivas. Este tema es realmente importante y fundamental. Miren aquí las temáticas, ¿no? Las distintas temáticas, porque sí, estos son los módulos. Entonces, en el módulo de la antropología cristiana o la antropología católica, el hombre como imagen y semejanza de Dios, se hablan de los dinamismos fundamentales, de las necesidades psicológicas, el ser comunidad biopsicoespiritual, las facultades de la persona humana, lo que hemos hablado, digamos, de la inteligencia, afectividad y voluntad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ruptura, qué cosas, el pecado como ruptura y la reconciliación y la vida cristiana? Ese es el primer módulo, mis queridos amigos. El primer módulo de antropología cristiana. El segundo módulo de acompañamiento espiritual es ¿qué es la dirección espiritual? ¿Qué es la ayuda direccional? ¿Qué es el acompañamiento espiritual? O sea, aquí se establece una diferencia entre lo que es dirección espiritual y acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual en la vida de la iglesia, diferencia entre el consejero espiritual y el psicólogo clínico, ¿no? Lo que veíamos hace un rato. Luego dice, tareas del consejero y coordinadas para su misión. ¿Qué es un consejero espiritual? Los objetivos de su misión, áreas del ser humano, ahí se desarrollan un poco las herramientas. Y luego dice dimensión psicológica del ser humano. Miren qué interesante, mis queridos amigos, ¿no? Aquí se habla de qué es la psicología, la personalidad, la familia en la configuración de la personalidad, la dimensión psicológica y salud mental, los trastornos mentales y traumas psicológicos, diferencia entre el psicólogo clínico y el psiquiatra, y lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Acuérdense que psicoterapia de la reconciliación es el abordaje terapéutico del centro aéreo, ¿no? Entonces eso también para que lo tomen en cuenta, lo consideren. Muy bien. Otra unidad, otro módulo dice valoración, afectividad y reconciliación personal. Se habla de la valoración personal, se habla de la afectividad y sus expresiones, las distorsiones de la afectividad y qué es la reconciliación personal. Luego hay un capítulo también muy importante de la sexualidad humana y sus expresiones. ¿Okay? Este es un tema fundamental, porque qué es la sexualidad, las dimensiones de la sexualidad y las distintas maneras de vivir la sexualidad en realidad. Luego hay un módulo, hay una unidad, que es la número 7, en la que se va a profundizar
lo que es el proceso de reconciliación personal, las heridas afectivas, los tipos de heridas, el reconocimiento, la aceptación, que es el perdón. Entonces, este capítulo de proceso de reconciliación personal es un capítulo muy importante, muy interesante. Y el último capítulo, mis queridos amigos, es donde se habla de la virtud, la vida virtuosa y la santidad, y los silencios, ¿no? Que los silencios son los silencios como virtudes, como maestrías. ¿No? Dice, los silencios, una pedagogía de la virtud y la reconciliación. Muy bien, entonces, mis queridos amigos, si hay alguna pregunta, algún comentario, los que van a ver después este video, pueden preguntar. Hay algunos que de pronto acaban de llegar. A los psicólogos lo hemos dedicado para hablar del tema, del gran tema, acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Resulta que en el centro del TEC tenemos un diplomado que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, que es justamente, ¿no?, lo que acabamos de desarrollar, ¿no? Este diplomado lo que trata de hacer es brindar fundamentos y herramientas para el acompañamiento espiritual y el proceso de reconciliación personal, ¿no? Y aquí después hemos ido desarrollando los distintos módulos. Módulo 1, antropología cristiana. Módulo 2, acompañamiento espiritual. Módulo 3, tareas del consejero coordenadas para su misión. Módulo 4, dimensión psicológica del ser humano. Módulo 5, valoración, afectividad y reconciliación personal. Módulo 6, la sexualidad humana y sus expresiones. Módulo 7, proceso de reconciliación personal. Aquí es, mis queridos amigos, donde nosotros les enseñamos a todos nuestros alumnos, a todos los participantes del diplomado, acompañamiento espiritual y reconciliación personal, a sanar heridas afectivas. Acá es donde se enseña la metodología del centro del tema, con estos dos libros que ya les hemos hablado. Reconciliación de la historia personal, de Humberto Castillo Bravo, y Llamados a la reconciliación, de Mónica Caballero Andrade y Humberto Castillo Bravo. Y por último, el último capítulo se llama La Vía Virtuosa, porque para nosotros la ARETE es un camino de integración y reconciliación personal, ¿no? Aquí acabamos de sacar un nuevo libro que se llama Creciendo en la Virtud, la doctora Natalia López Ospina y mi persona. Así que todos los libros del Centro RT están en Amazon.com. Ya Viviana nos ha puesto el enlace, ¿no?, donde ustedes pueden encontrar toda la información de los libros del Centro RT y cómo pueden hacer para adquirirlos y comprarlos. Muy bien, mis queridos amigos, entonces vamos acabando, vamos concluyendo con a los psicólogos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Está ahí. Muy bien. Entonces ahora quiero hacerles una invitación. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? ¿Qué cosa es lo que ha pasado, mis queridos amigos? El año pasado, durante todo el año, estuvimos desarrollando el diplomado del cual les acabo de hablar, acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Fue un éxito. Entonces, a raíz de ese éxito rotundo, con el diplomado virtual, acompañamiento espiritual y reconciliación personal, dijimos, bueno, este año lancemos un seminario, un congreso internacional, donde de alguna manera podamos profundizar en herramientas, en instrumentos, en medios, en contenidos, ¿no?, para dar un acompañamiento espiritual, para dar una psicología integral, reconciliadora, sana, y para enseñarle a las personas lo que es el proceso de reconciliación personal. Por eso es que este año, 2023, el 8 y 9 de septiembre, vamos a tener este gran evento que se llama Seminario Psicología y Vida Cristiana. Seminario Internacional de Psicología y Vida Cristiana, 8 y 9 de septiembre. Todavía tenemos muchos cupos, vale $40,
160.000 pesos o 150 soles. Imagínense, solamente una charla podría costar $40, $50 o más. Solamente una. Aquí ustedes van a tener 14 conferencias. 14 conferencias para desarrollar y para ahondar, mis queridos amigos, en el tema del acompañamiento espiritual, ¿no? Y la reconciliación personal. Así que están cordialmente invitados. Ahí Viviana ya les ha puesto el enlace para que se inscriban, para que paguen. Viviana, por favor, pones también el teléfono del centro ARETE. Entonces, miren, va a estar el doctor Javier Cabañez. Este es un médico de la Universidad de Navarra, ¿no? De la Universidad de Lopudey, que está en Navarra, Pamplona, pero en el caso del doctor Javier Cabañez Trujillo, él está en la sede de la Universidad de Navarra, pero en Madrid, ¿no? Este doctor Javier Cabañez es discípulo del doctor Aquilino Polaino, tiene varios libros con Aquilino Polaino como Fundamentos de la Personalidad, como Salud Mental y sus Cuidados, etc. Así que desde ahí empezamos muy bien. Luego viene el padre Daniel Watt, él es mexicano, pero vive en Medellín, él es legionario de Cristo y él nos va a desarrollar el tema de qué es el acompañamiento espiritual. ¿Okay? Luego la doctora Mónica Cabero Andrade, psicóloga de Arete y coautora del libro Llamados a la Reconciliación, ¿cierto? Nos va a hablar del tema que es la reconciliación personal, que se trata de profundizar, y lo maravilloso de esto es que estando por Zoom, que estando nosotros conectados podemos hacer preguntas, ¿no? Porque más o menos van a ser 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas. Luego la psicóloga Erika Rojas González, psicoterapeuta de la reconciliación, psicóloga social central, nos va a hablar de lo que es la dimensión psicológica de la salud mental. ¿Okay? Luego va a venir la doctora Paola Riveros Maldonado desde el Perú, ¿cierto? Ella es psicóloga del centro también, especialista en trastornos de ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos. Entonces ella nos va a hablar de lo que es la educación de las emociones, ¿no? Con todos los nuevos estudios que hemos realizado en el centro ADT, con la terapia MDR, la ventana de tolerancia, etcétera, etcétera. Muy bien, pero para seguir profundizando, hemos invitado a un especialista en adicciones sexuales, en todo el tema de pornografía, ¿no? Es el doctor, el psicólogo Alejandro Villena Moya, donde él va a hablar del trastorno por comportamiento sexual compulsivo, el placer al sufrimiento. Este es un problema real, el tema de la adicción al autoerotismo, de la adicción a la pornografía. Así que el doctor Alejandro es un especialista, él trabaja con el doctor Carlos Chiclana, es un consultorio, digamos, en Madrid, muy potente, con muy buenos psicólogos, con psiquiatras que vienen trabajando todo este tema de la sexualidad humana. Esa es su especialización. De hecho, ellos tienen un curso muy importante con una fundación que se llama Dale una Vuelta. Dale una Vuelta. Ahí ellos tienen un curso sobre el tema de la adicción a la pornografía. Muy, muy interesante. Luego viene el padre Andrés María de San José, es fundador, ¿no? Fundador de un monasterio aquí en Medellín. Y él nos va a hablar de los obstáculos en la vida espiritual, los obstáculos en la vida espiritual del hombre contemporáneo, ¿no? También, acuérdense que esto es una integración de temas de acompañamiento espiritual, de temas espirituales, de temas psicológicos y de temas de reconciliación espiritual, de reconciliación personal. Muy bien. Y en la mañana, va a iniciar la mañana un sacerdote del Sodalicio de Vida Cristiana, el padre Rafael Ismo Escascón. Él es peruano, él se encuentra en Arequipa, Perú. Él es capellán de la Universidad de San Pablo. Entonces él va a hablar sobre herramientas para el acompañamiento espiritual. Y lo maravilloso de este evento, mis queridos amigos, es que vamos a tener la presencia del padre Jacques Philippe, ¿no? Desde Francia, desde París, en una charla que va a hablar en francés, vamos a ir traduciendo, él va a hablar de la paternidad en el acompañamiento espiritual. Recuerden que este sacerdote francés es de la comunidad de las bienaventuranzas,
Tiene 14 libros que ya están traducidos a 18 idiomas. Hace relativamente poco, él sacó un libro que se llama La paternidad espiritual en los sacerdotes. Entonces, él va a hablar un poquito de esa experiencia. Esta charla es un poquito más larga. Va a durar, digamos, no 60 minutos, ¿no? Sino va a durar unos 80 minutos más o menos, un poquito más, entre lo que él pueda exponer y el tiempo para las preguntas. Así que no se pierdan esta charla, mis queridos amigos. Luego yo voy a hablar del abuso de poder o el abuso espiritual y las heridas afectivo-espirituales, ¿no? Entonces ese es un tema también muy importante, muy vigente, ¿no? Muy real, ¿no? Que es importante que lo abordemos también en este contexto de la consejería espiritual, el acompañamiento espiritual. Luego Oscar Tokomura, peruano, residente aquí en Medellín, integrante del Servicio de Vida Cristiana, nos va a hablar sobre el tema de uno de sus libros, ¿no? Se llama Elementos de discernimiento espiritual en la vida cotidiana. Entonces él tiene un libro que se llama el Dios en tu vida cotidiana, donde desarrolla este tema del discernimiento. Luego viene el Sodalent, también el consagrado integrante del Sodalicio de Vida Cristiana, que vive en Costa Rica, pero es peruano, se llama Javier de la Flor de la Colina. Él va a hablar del discernimiento espiritual en Santa María, ¿no? Entonces eso también complementa la conferencia de Oscar Tokomura, pero desde la mirada mariana, desde la mirada de la Madre de Jesús, de la Madre de Dios. Luego, la psicóloga Natalia López Ospina va a hablar el último libro que hemos sacado en el Centro del Té, que se llama Creciendo en la Virtud, ¿no? La virtud como un camino de integración y reconciliación, la virtud como una disposición permanente hacia el bien. Esa virtud es fundamental para la psicoterapia, la reconciliación es fundamental para cualquier vida cristiana. Así que es un tema relevante y muy importante. Y por último, y vamos a cerrar este tercer seminario de psicología y vida cristiana, mis queridos amigos, con la conferencia del psicólogo y comunicador Juan Esteban Valencia Rey, donde él va a hablar de la oración y meditación cristiana para la aceptación personal, ¿no? Cómo la meditación, cómo la oración nos puede ayudar a avanzar en la aceptación y en la sanción, obviamente. Así que, queridos amigos, están cordialmente invitados a este tercer seminario Psicología y Vida Cristiana, seminario internacional de España, de Colombia, de Perú, desde Costa Rica, desde Francia. Así que no se pueden perder esto. Vale $40, 160.000 pesos, 150 soles. Y frente a todo esto, mis queridos amigos, les tenemos esta promoción especial. Estamos haciendo esta promoción especial del diplomado Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, más el tercer seminario de Psicología y Vida Cristiana, del cual acabo de hablar. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? El precio sin promoción es de $840 para el diplomado, que dura 10 semanas, y para el seminario, que dura 2 días. $840. El precio promocional es de $300, ¿no? La modalidad en ambos casos, tanto el diplomado como el seminario, son virtuales. Si tú haces el seminario por tus $40 que te dan, puedes asistir durante los 2 días del evento, te mandamos después las grabaciones y luego te damos también una certificación, un diplomado. El diplomado de acompañamiento espiritual, como hemos visto, son 8 temas, son 10 semanas, 140 horas de intensidad académica, ¿cierto? Somos 4 profesores en ese diplomado, hay abundante material y herramientas. Todo eso, mis queridos hermanos, no por $840, sino por 300. Así que ahí les dejamos esta inquietud.
ahí le dejamos esa promoción especial. Muy bien, mis queridos amigos, con esto creo que no hay ninguna pregunta. ¿Me confirmas, por favor, Viviana? Compartan este video, por favor, mis queridos amigos, los que están ahí. Compartan a más personas para que más personas se enteren, ¿no es cierto?, de lo que es el acompañamiento espiritual y la reconciliación personal, que en este caso es un diplomado y que además 8 y 9 de septiembre vamos a tener un, este tercer seminario de psicología y vida cristiana, que hace algunos años no lo hacíamos, y que ahora tiene esa versión por Zoom. Muy bien, mis queridos amigos, entonces acuérdense de esta promoción especial. Por $300, diplomado, acompañamiento espiritual y reconciliación personal, más el tercer seminario de psicología y vida cristiana. Les mando un fuerte abrazo. Será entonces hasta el próximo lunes a los psicólogos a las 7:30 de la noche, ¿cierto? Donde vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud mental. Así que compartan este video y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto, buenas noches.